Hola a todos, hoy os traigo a Belén Elisa, que es presidenta de España Creativa y nos va a hablar un poquito y mucho del camino creativo que es y todo lo que conlleva. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en vuestro programa, contigo además, que has hecho el Camino Creativo de Santiago en Ujú. esa segunda edición. Bueno, pues el Camino Creativo de Santiago nació, bueno, se proyectó en el 2020. Es un camino para emprendedores, creativos del sector cultural y creativo, pero también todos aquellos que quieran reinventar sus negocios, diversificarlos de alguna manera, que apuesten por la creatividad y la innovación como factores importantes para transformar sus negocios y ponerlos en marcha o reinventarlos. Llevamos 3 ediciones Ujú. y bueno, pues ahora queremos lanzar la siguiente edición La cuarta. este Ujú. julio de 2025, si bien hemos realizado varias acciones a lo largo del año. Ujú. Y entonces, ¿cuándo empieza? ¿De qué va? Bueno, pues ¿Cuántos se pueden inscribir? Cuéntanos todo. Pues mira, Patricia, tú sabes que el camino es en petit comité, me refiero, son Ujú. grupos reducidos, entre 10 y 20 emprendedores, entre otras cosas porque, bueno, pues en los pueblos no siempre están adaptados los A tanto alojamientos para servicio. una cantidad superior. Y por Ujú. otra parte, pues es un grupo que permite, es un número que permite, bueno, pues conocerse, emprender juntos, caminar juntos y que es algo como mucho más vis a vis, ¿no? De hecho, los mentores acompañan a los emprendedores a lo largo de todo el camino, los profesores están con ellos, es decir, que se van a sentir en todo momento pues acompañados. Ujú. Las inscripciones, bueno, el plazo de inscripción, nosotros hasta este viernes pueden seguir inscribiéndose. Tenemos ya un grupito de 10, pero bueno, podrían seguir aumentando, como digo, hasta 20 máximo. Ujú. Nos gustaría pues que viniesen de todos los sitios de España, como siempre ha sido, porque es un camino que de por sí ya es internacional, pero tiene distintos caminos en España y nosotros hemos escogido el camino de invierno, que es el camino que pasa por la Ribeira Sacra, entre otras Ujú. cosas, porque estamos también apoyando con este proyecto a la candidatura de patrimonio mundial. ¿Y qué más te puedo decir? Pues que se va a hacer del 15 al 25. Este año son 135 kilómetros, no como cuando tú lo hiciste, que fue desde Sí, Ponferrada, mucho más largo. 267, mucho más largo. Sí, sí. Es un camino, bueno, pues más cómodo en ese sentido, solo son 10 Ujú. días. Digo solo porque cuando tú lo hiciste eran 20 20. Ujú. días, que era mucho, pero que de alguna manera fue mucho más inmersivo, porque no Claro. cabe duda que en 20 días da tiempo a muchas cosas. Pero estos 10 días también yo creo que si se aprovechan puede estar muy bien para replantear todos los negocios y también la experiencia de emprender juntos y también ese caminar por los distintos pueblos, conocer las distintas culturas, el patrimonio de la zona, las gentes, todo eso pues de alguna manera va enriqueciendo todo el plan de negocio del emprendedor hasta llegar a Santiago. El punto de salida esta vez es desde Monforte Velemos, Monforte. salimos de Velemos, que además está muy Ujú. bien comunicado. Claro. Es decir, que ahora tenemos, pues qué sé yo, desde Madrid hay un AVE que va a Orense y luego en cercanías. Es decir, Ujú. que Monforte tiene tren directo también desde muchos sitios. Creemos que es un punto, bueno, pues muy interesante, es la llave natural a Galicia. Y luego Ujú. también porque desde Monforte a Santiago se cumple ese requisito de los De 100 los kilómetros 100 mínimos kilómetros. Ujú. para tener esa carta de peregrino, que también, bueno, Claro. pues para la La gente le pueda credencial. interesar, está Claro. estupendo. Ujú. Y bueno, y en esta convocatoria, ¿a qué mentores y qué cosas vais a ir descubriendo pueblo a pueblo? Bueno, pues en esta convocatoria sobre todo nos centramos en los talleres del plan de negocio, que Ujú. van pues desde la parte estratégica del negocio hasta lo que serían las distintas áreas funcionales, lo que es el marketing, las finanzas, la producción.
Nuestros profesores y mentores prácticamente son los mismos que desde la primera edición. Hemos formado ya como un claustro de profesores. Ujú, Se componen de profesores de la Universidad, por ejemplo, de Santiago de Compostela, la parte de finanzas la llevará Loreto Fernández, o también la parte de producción de la Universidad de Vigo, Marusa Álvarez, o la parte más de estrategia, se le hemos propuesto de nuevo al Instituto IDATA con Ángel Fraga, ujú. también Rosan. Es decir, que bueno, pues los mentores que están implicados con el proyecto y los profesores siguen los mismos prácticamente. Bueno, pues también de la Universidad Carlos III, estará como mentora María José Sánchez Bueno, de la Universidad Rey Juan Carlos, Ana Belén Conde Alonso. Son casi todos profesores de universidad y también pues CEOs de empresas que son emprendedores, ¿no? Así que bueno, yo creo que es muy interesante, como son 10 días, no hemos podido hacer todo eso que hacíamos en 20 días Mm, de eventos combinados con los talleres, porque si no lo absorberían todo. Y claro. lo que hemos hecho este año es separar esa parte de eventos, por eso, como bien sabes, Ujú, tuvimos el Encuentro Nacional de Emprendedores Creativos en la Ribeira Sacra, que lo tuvimos ahora recientemente, sí. del 6 al 29 de junio, pero también dentro del Camino Creativo de Santiago, en esta edición, pues se han hecho experiencias del turismo del talento en red. Hemos estado en febrero en Tenerife, en marzo en el Camino de Córdoba, el Mozárabe, para que veáis el Camino Ujú, Canario, el Camino Mozárabe. Luego también hemos hecho un camino para artistas que ahora, por cierto, del 15 al 25 de julio también se podrían sumar artistas para dibujar ese camino de invierno, porque ujú, queremos apoyar, como te decía, el patrimonio mundial de la mm, Ribeira Sacra y queremos generar una guía ilustrada de todo ese camino. Ya tenemos más de 200 dibujos, han participado otros 7 artistas en Semana Santa, del 13 al 23 de abril, y ujú. ahora pues, queremos seguir completando esta etapa. Así que emprendedores, artistas, tenéis hasta este viernes para uniros a nuestro camino, caminar juntos, dibujar juntos, realizar ese cuaderno de viaje o elaborar ese plan de negocio. Ujú. Para hacerlo más atractivo, que tú conoces mucho esa tierra, cuéntales que se van a encontrar haciendo el camino y caminando por esa tierra tan bonita. Sí, muy bien, Patricia. Pues mira, arrancamos de la capital de la Ribeira Sacra, que es Monforte Ujú, de Lemos. En Monforte de Lemos tenemos un inmenso patrimonio, ahí estaremos, llegamos el 15, estaremos todo el día 16, podemos conocer esa ciudad, es decir, desde la parte de San Vicente del Pino, que es un conjunto histórico, monumental, que tiene, bueno, pues desde el Palacio del Séptimo Conde de Lemos, lo que es el convento benedictino, que ahora está convertido en Parador Nacional de Turismo, ujú, luego el Museo de las Clarisas, lo que se llama el Escorial de Galicia, ¿no? Los sí, Escolapios, ese puente viejo que es un puente románico ujú, porque hay un río fantástico que es el Cabe, es decir, que todo eso es un patrimonio cultural muy rico desde el que vamos a arrancar en Monforte de Lemos. Allí yo misma impartiré un taller ujú, sobre esas oportunidades de negocio en la economía creativa. También me gustaría que abordásemos cómo el ciclo del desarrollo de un proyecto, cómo presentar un proyecto, porque muchas veces pues queremos poner en marcha una idea, pero no sabemos plasmarla en un proyecto y eso además tiene sus consecuencias porque no sabemos pedir ayudas, no sabemos cómo plantear bueno, pues esas ayudas al ministerio o a las distintas administraciones locales. Y eso, pues yo quiero también ayudarles en ese sentido, ¿no? ujú, Desde experiencia. Y luego ya partiremos de Monforte de Lemos, partimos hasta Osaviñao. Bueno, pues en Osaviñao tenemos o Cabo do Mundo, que es ese meandro que se asoma entre el Miño y el Sil, fantástico, con esa playa da Cova.
y ahí, bueno, pues nos quedaremos en el albergue, que además es una iglesia, que te acuerdas que es una iglesia Ah, románica, sí, sí. porque tenemos en toda la Ribeira Sacra una ruta del románico que recorrer. Si nos da tiempo podemos ir hasta San Estevo de Ribas de Miño, que es muy bonita, es una iglesia preciosa románica en Osaviñao. También visitaremos alguna bodega, como hemos hecho recientemente en Abadía da Mm. Cova, y luego pues tendremos un taller sobre coaching para emprender, un taller motivacional, donde bueno, pues involucrar a los emprendedores en ese fantástico proyecto de construir sus sueños haciendo un camino, que a Mm. veces es duro, pero también tiene unas grandes satisfacciones. Pues sí. Después, desde Osaviñao nos iremos a Chantada. En Chantada estaremos también 2 días, o sea, llegamos a Chantada y nos quedaremos allí en Chantada y veremos toda esa parte estratégica del negocio, el análisis de la parte estratégica, desde lo que supone la captación de recursos hasta lo que es la estructura organizativa, hasta que es la conformación jurídica más adecuada para tu negocio y, por supuesto, realizar todo ese análisis DAFO, otros sistemas o métodos para analizar si tu idea pues va a tener éxito en el mercado o, bueno, Ujú. pues O sea, hay que reformularla o o hay que pivotar. reformular. Como bien sabes, a lo largo del camino muchas ideas han empezado y Ujú. luego se han ido transformando, porque eso es lo interesante del camino. Claro. Ujú. Eh, que no vengas con una idea, la dejes ahí quieta, no, las ideas se van moviendo, se van transformando, se pueden ir cambiando, nada es que tenga que ser ahí encasillado, con lo cual esa visión estratégica es muy importante no perderla de vista porque muy importante saber cuál es la misión de tu negocio, ¿no? Cuál es Ujú. la misión, cuáles son tus objetivos primordiales, cuáles van a ser tus líneas estratégicas para desarrollar luego un plan de acción muy concreto. Pues Y sí. luego ya después de Chantada, pues nos iremos a Rodeiro. En Rodeiro, bueno, en Chantada también hay importantes bodegas, estaría la Vía Romana, por ejemplo, que también colabora mucho con nosotros, Ujú. y luego iremos a Rodeiro. En Rodeiro, pues es más una parada de paso, pero también trataremos de tener allí algún taller. Luego también, pues la idea es que vengan también algunos profesionales de las distintas industrias creativas para que cuenten su experiencia. Yo creo que eso va a enriquecer mucho el camino. En Rodeiro ya sabes que luego pues hay una etapa que es un poquito dura hasta llegar a ese fantástico monte, que ahora no me sale el nombre, Dios mío, pero que es maravilloso entre Rodeiro y Lalín. Sí. Y, y bueno, pues yo creo que es más inspiracional. Luego Ujú. también parte en el camino que es espiritual, ¿no? Que eso no se pierde, porque el camino ya de por sí es espiritual, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿cómo lo conectas con los negocios? Bueno, pero es que la vocación también es espiritual. O sea, Totalmente. el Ujú. emprendedor tiene que ser vocacional, que tiene que tener, o sea, una llamada, ¿no? O sea, una llamada sobre una idea, sobre un sueño que ha tenido, que quiere poner en marcha. O también puede ser para cubrir una necesidad o un problema, ¿no? Que quiera ayudar a cubrirlo. Ujú. Y luego llegaremos a la LIN. La LIN, bueno, pues ofrece también muchas posibilidades, tiene importantes pazos, el Pazo do Bendoiro, también el Pazo de Liñares, bueno, pues que por supuesto estaremos en alguno de ellos, trabajaremos, tendremos talleres de producción, todo lo que es el análisis, bueno, pues esa parte árida que no nos gusta de análisis de costes, pero que es tan importante, ¿no? O sea, analizar los costes desde los costes variables, los costes fijos, ver el modelo de producción más adecuado, si va a ser un modelo por proyectos, un modelo artesanal, un modelo generalmente suele ser o bien por proyectos o artesanal porque no hay capacidad para realizar una producción estandarizada y tampoco nos Ujú. interesa bajo nuestro punto de vista porque queremos una producción singular, una producción que sea única, ¿no? Y en ese sentido, pues buscamos una estrategia diferenciada más que estandarizada, ¿no? Ujú.
Luego, pues después de analizar todo ese análisis de producción, pues trabajaremos lo que es el análisis financiero, ¿no? El análisis financiero que va desde la captación de recursos hasta el análisis de inversiones. Captación de recursos, cuáles pueden ser nuestras fuentes de financiación, públicas, privadas, cuáles pueden ser también, como os diría yo, las inversiones que queremos acometer, que pueden ser, pero también intangibles. Esto Ujú, es muy importante tenerlo en cuenta, cómo se contabiliza todo entiendo. esto, es Ujú. pues, sobre esa parte análisis interno del plan de negocio y funcional. Luego avanzamos de la Lean y ya, bueno, pues nos vamos de la Lean nos iremos hasta Vedra. Trabajaremos lo que es toda la parte de marketing, por supuesto la comunicación, marketing, generación de un branding, como es importante en nuestro negocio. Y ya luego, pues de Vedra nos iremos hasta Santiago de Compostela y ahí pues tendremos esa exposición de planes de negocio para compartir entre ellos pues cómo ha ido evolucionando todo el camino en sus propios proyectos. Bueno, yo sé de algunos emprendedores que ya van a hacer el camino, que los he conocido en ese evento Sí, tan chulo. sí. Y cuéntanos un poquito de ellos, de lo Bueno, pues que hacen. efectivamente sacamos en ese encuentro nacional de emprendedores creativos, pues hubo un concurso a los premios Red Eléctrica, España Creativa, y ahí pues salieron 12 iniciativas premiadas. De esas 12 iniciativas, pues tres de ellas recibieron un premio para realizar de una manera becada el camino. Son becas completas donde tienen ese alojamiento y manutención parcial, la comida, una de las comidas, ¿no? Que puede ser la comida o la cena. Y los proyectos que salieron pues son muy versátiles porque uno de ellos, por ejemplo, que es de economía circular, uno diría, ah, pues no tiene que ver con la economía creativa, pero no es cierto, Ujú. porque la economía circular nosotros la entendemos dentro de la economía creativa porque es un proceso de innovación y de creatividad, la transformación de unos residuos, en este caso GroUp, me estoy refiriendo a Josefa La Fernández, Pepi, querida Pepi, que además ya ha con caminado con sus nosotros mosquitas gorditas. gorditas, bueno, una maravillosa exposición que tenéis ahí en el canal YouTube de España Creativa para aquellos interesados. Claro. Y bueno, pues caminará con nosotros. También lo hará una experiencia, un proyecto muy bonito desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la creatividad y de la parte de la inteligencia emocional, que es ese proyecto de Marta Santos, ¿no? de Madrid. Ujú. Bueno, pues ella también caminará con nosotros, desarrollará ese proyecto de Explora y Crea, ¿no? Que es un proyecto muy interesante pues, para trabajar esa parte emocional tan importante hoy en día para la cohesión social, para la inclusión, pues para ser felices, en Ujú. definitiva. Y también otro proyecto muy interesante es el de Ibn Hub, que es el de Iván Pérez, ¿no? Que es un Ujú. emprendedor de Córdoba. Como veis, bueno, pues Pepi, que es de Murcia, de Lorca, tenemos luego a Marta Santos, que es de Madrid, y a Iván Pérez, que es de Córdoba. Bueno, pues él trabajará su proyecto, que es una plataforma digital de conexión de distintos eventos que permiten, bueno, pues tener una agenda digital de todos esos proyectos y además conectados, ¿no? Lo que permite potenciar el turismo, potenciar, como te diría yo, toda la parte del turismo, por supuesto, cultural y poner en valor el patrimonio también de las ciudades y los territorios. Ujú. Tenemos otra chica luego que viene de Vigo, esta ya no es de los 12 emprendedores, pero ella es una emprendedora que va a desarrollar un proyecto de una ruta literaria muy interesante Ujú. que es Muy interesante. para el camino, Ujú. que nosotros también lo pensábamos desarrollar, con lo cual estupendo que surja una emprendedora que quiera hacerlo, porque así Claro. fuerzas.
Y luego, bueno, pues como también se puede cursar por etapas, que eso no lo hemos dicho, que eso me parece importante, ¿no? Sí, Se puede claro, porque no todo el mundo puede hacer los 10 hacer 10 días. días, Ujú, pero una etapa vienen a ser 2 días, ¿no? O sea, llegas un ujú, día, te quedas esa noche y regresas al día siguiente. Con lo cual, bueno, pues tienes ahí la posibilidad de hacer algún taller, de caminar con nosotros una etapa, en fin. Los costes vienen siendo 70 euros por día, que ujú, incluye el alojamiento y esa media pensión. Nosotros ofrecemos en la convocatoria, que no están cubiertos todavía, 3 becas, quiero decir, 3 becas parciales. Estas son del ujú, 5. Por si acaso algún emprendedor quisiera concursar a ellas, pues está abierta hasta el viernes, ¿no? Esas tres ujú. becas parciales. Además de estas que son del 100%, que ya se han cubierto con los premios de red eléctrica. Ha habido muchas más iniciativas, como sabes, muy distintas, iniciativas que tienen que ver con la educación creativa, que tienen que ver con proyectos que debería yo como un festival que hubo de cine, ¿no? El festival entre Lusco y Fusco, un festival de Ujú. cine interesante para la Ribeira Sacra. Esa otra iniciativa de la Del Ribeira festival de música. Sacra, música clásica, Ujú, me estoy refiriendo a ese, efectivamente, muy interesante porque es una iniciativa que internacionaliza la Ribeira Sacra a través de la música y eso es muy importante, ¿no? Porque pues, sí, no solamente trae músicos locales, sino que también son nacionales e e internacionales. internacional. No sé, no sé, me están quedando seguro Que que muchos. iniciativas aquí en el camino, pero en el tintero, ya tanto camino. Ujú. Y bueno, pues yo les invito a todos a que se apunten, se inscriban, si quieren realizar una etapa, veis que el coste pues está muy reducido, estamos en temporada alta, con lo cual nosotros no hemos aumentado ese precio, seguimos Ujú, manteniendo. Nos quedamos en albergues, pero también nos quedamos en hoteles. En albergues concretamente nos quedamos en tres, porque no hay hoteles, es decir, en Osaviñao nos quedamos en el albergue. ujú, Nos quedamos también en el albergue de Silleda y ya. Los ujú. demás pues son casas rurales, hoteles. Bueno, pues quiero decir que es, que está muy bien. Está fenomenal. Muy bien. Bueno, pues ya están invitados todos, pero ahora nos puedes contar un poquito más de todo lo que hace España Creativa para que la gente se entere un poquito de qué es y qué acciones tenéis para el resto del año en pequeñito para que luego nos vamos informando poco a poco. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Pues mira, España Creativa, que es una organización también sin ánimo de lucro, pues tenemos varias acciones por el territorio nacional. Tenemos un programa que es Creativa Rural, donde desarrollamos distintos proyectos en ese programa. Por ejemplo, el proyecto de Agua Artibida, Canal de Castilla, que lo tenemos en Castilla y León. Ujú, Eh, Ahí organizamos del 25 al 29 de agosto, por ejemplo, los talleres de pintura de Antonio López, Jorge Abad y José María Mezquita, tres grandes maestros, por supuesto a la cabeza Antonio López, porque es ujú, el grandes, ¿no? Pero tanto Jorge como José María, pues José María Mezquita es medalla de oro de Bellas Artes de Castilla y León y Jorge Abad es una gran promesa de la pintura, ya está recibiendo muchísimos encargos y premios, es muy joven, tiene 37 años, es decir, que no tiene ese recorrido de Antonio López ni José María Mezquita, pero sin duda alguna, pues es maravilloso. Y luego enlazamos esos talleres, los enlazamos con el Congreso de Agua ujú, Artibida, que por cierto abrimos ahora, tenemos que abrir esta semana ya las comunicaciones científicas a ese Congreso de Agua Artibida que será del 29 al 31 de agosto, ujú. que, que arrancará con un coloquio con Antonio López y también tendremos un concierto con Óscar Lobete, que es también un músico importante y reconocido ahí. Las comunicaciones, cómo participar en el Congreso, pues las comunicaciones científicas se abren ahora. Tenemos que publicar las actas del año pasado y las de esta segunda edición. Y luego tenemos una exposición itinerante por todo el Canal de Castilla, desde Herrera del Pisuerga hasta Alar del Rey.
y ahí pues llevaremos las casi 100 obras que se producirán en estos talleres, donde elaboraremos también un catálogo en papel in situ. Y eso es muy interesante porque son obras que se pueden vender, que estarán a la venta Y de y de una alguna calidad sí, calidad alucinante. extraordinaria. Tú ya viste Ujú, estos posando, o sea, cualquiera de ellos que, fíjate que hubo 92 candidaturas ujú. porque ahora tienen que realizarse la selección de 50, máximo 55, siempre ponemos 5 de Un poquito reserva. más. Ujú, Y bueno, pues todos, cualquiera de los que salgan, a mí me parecen maravillosos. Quiero decir que luego podrá adquirirse esa obra durante todo el mes de septiembre que estará la exposición. ujú, Luego, España Creativa estará presente en Mundiacool. Nos han seleccionado desde UNESCO París. Seremos uno de los 3 o 4 side events de España que estarán en la cumbre de ministros de cultura. Como además España Creativa alberga la cátedra en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, personalmente estoy invitada a esa cumbre para hacer eh, anotaciones, propuestas, con lo cual pues yo creo que es muy interesante. ¿Qué más tenemos desde España Creativa? Pues tenemos nuevas experiencias turísticas del talento en Denia ujú. y también en Quinto del Ebro. Ahí tendremos el camino de Levante, que es el que pasa por Denia, y en Quinto tendremos el camino creativo, que es bueno, pues ese camino de Santiago del Ebro, ¿no? Mm. Eh, y luego tenemos una cita importantísima. Qué bien, Patricia, que me has dejado este espacio para ello. Pues es la Copa España Creativa para Ujú, noviembre, del 14 a 15 de noviembre en Córdoba. Ahora mismo tenemos abierto la convocatoria pública, ujú, tanto para ayuntamientos grandes de más de 50.000, de menos de 50.000, de territorios, de emprendedores. Este año ponemos mucho énfasis en el talento joven. Y estos proyectos se seleccionarán 18 proyectos que son los que optan a la Copa España Creativa. Se les invita el 14-15 de noviembre a exponer su proyecto y participan en ese reconocimiento con ese trofeo de Javier Mariscal que nos ha diseñado. Y es muy interesante porque, bueno, luego sacamos también una publicación con esos 18 proyectos, en fin. Y luego también tenemos desde Creativa Rural el proyecto Bailando con las Estrellas que hacemos con Nacho Duato. Tenemos que no sabemos si vamos a realizar una parte ahora con la vendimia en ujú. septiembre, Montilla, y otra parte en el Teide, que queremos llevarlo allí al Teide, o Ok, sea que qué bonito. donde tenemos, ahí está el Ujú, parador del Teide allí y bueno, pues de alguna manera invocando esa parte más lúdica, más mágica de la danza, que conecta con el universo y que conecta la vida, la muerte, como hacían nuestros antepasados en esos restos prehistóricos y en el caso del volcán, que también lo consideraban como algo súper mágico, ¿no? sí, Y claro, claro. por supuesto, de la mano de Nacho Duato, pues es una forma de democratizar la cultura, de llevar espectáculos que se estrenan en el Teatro Real o en San Petersburgo, porque es donde está Nacho Duato ahora, y los Ujú. democratizamos y llevamos la cultura de una manera accesible, que es muy A todo el importante, público. claro, a todos los públicos y lo convertimos en un evento intergeneracional, que yo creo que esto también es muy interesante. Y ya luego, pues deciros que abrimos una convocatoria para el Congreso Internacional que tenemos de Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en Cataluña, en Gavà, Rubí, Viladecans, y que se realizará ya para el 26 en el primer semestre, Ujú. pero las convocatorias para la comunidad científica internacional tenemos que hacerla ya. Así Ajá. que un poquito lo que tenemos este año. Un poquito, sí, sí. Lo tienes todo Estoy organizado. desbordada, Patricia, estoy desbordada. Así que estoy desbordada, muy contenta porque son Mm, proyectos bonitos y bueno, pues que tienen, pues, requieren una responsabilidad grande y lo importante, como digo yo, siempre es hacer buenos equipos, estar rodeada de buena gente, que colabore, que tenga ganas de participar, de trabajar, de transmitir también sus ideas, de incorporarlas a las nuestras, porque España Creativa no es algo cerrado, sino que nosotros incorporamos también otros proyectos que quieran unirse. ujú. Y háblanos de lo importante que es la creatividad en el mundo rural y la cultura.
Bueno, eso daría para una Para ello. conferencia, No, pero no, bueno, pero un poquito. por eso te digo. Bueno, a ver, si queremos de alguna manera recuperar las dinámicas de relación entre el mundo urbano y entre el mundo rural, porque se han perdido con todo el proceso de industrialización, es necesario creatividad. Es necesario creatividad y creatividad no solo de los artistas, sino creatividad colectiva de la gente, que es muy importante. Es decir, en los pueblos tienen una memoria que no se puede perder, tienen un legado que es una obligación transmitir. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Pues yo creo que si generamos conexiones entre las ciudades y los pueblos, y intercambios, las personas que vivimos en las ciudades somos capaces de generar también proyectos en los pueblos, y las personas que viven en los pueblos son capaces de, generosamente, que ellos sí que son muy capaces Ujú. de darnos todo lo que saben, esa sabiduría popular, pues establece, bueno, pues distintas conexiones que son muy importantes. Y luego de por sí, pues la cultura son valores y tiene un ADN ya de por sí transformador, ¿no? La cultura de por sí transforma las cosas porque son nuevas miradas continuas al mundo. Cuando hablamos de la España vaciada, que no me gusta nada hablar de la España vaciada, me gusta hablar de España despoblada, o me gusta hablar de España, pues La que de las oportunidades, vamos a dejarla de ahí, las en guay. oportunidades, efectivamente, muy bien. Porque yo creo que el mundo rural ofrece muchas oportunidades. También es cierto que esto es posible gracias a las tecnologías. No Claro. sería posible sin un Internet bueno, sin un Ujú, smart bueno, eso está clarísimo. Todavía hay mucha brecha digital ujú. que debemos romper. Solventar. Ujú. Yo creo que el mundo rural es un mundo inspiracional para todo lo que tiene que ver, con, por supuesto, con las industrias culturales y creativas, arquitectos, poetas, pintores, artistas. Todos pueden encontrar allí los mejores espacios, la mejor fuente de inspiración, que es la naturaleza, un patrimonio rural por resignificar, por darle nuevos valores, contenidos. Es decir, que cuando vas por Castilla y ves esas harineras abandonadas, esas paneras, pero cuando vas por Galicia ves lo mismo, esos molinos, tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Ujú. Tenemos que hacer algo con eso. Y cuando nos hablan de que en las ciudades el precio de la vivienda está desorbitado, yo digo, bueno, pues hagamos algo, pero pues llevemos Volvamos al campo. campo, ¿no? Que tampoco pasa nada. Digo yo, entonces yo creo que ahí puede resolver también muchos problemas de vivienda, ¿vale? O Ujú, sea, porque vosotros pensar que en Madrid, por ejemplo, lo que tardas de ir de un lado a otro muchas veces se convierte en una hora, hora y media, incluso hasta dos. Es ujú. decir, vivir en las periferias de medianas ciudades, en aldeas o en pequeños pueblos, pues lleva muchísimo menos. A lo mejor estamos hablando de media hora, con lo cual sí que podría haber una creatividad difusa a través de un nuevo éxodo a la inversa de las ciudades al campo. Y luego yo apostaría también, que esto es muy importante, que la gente que vaya a vivir al campo no se olvide del sector primario. Esto es muy importante. O Es sea, yo no que puedo ir al y campo le y decir, necesitamos. claro, hay que tener una huerta, hay que tener una plantación, una pequeña ganadería, o plantar árboles en el monte, pero lo que está claro es que si alguien va al campo, a ver, el ADN del campo es sector primario, y se diversifica la cartera de negocios, y está estupendo, no pasa nada. Claro, claro. Claro, Lo que se puede hacer en el campo no se puede hacer en todas las ciudades. no, no, porque luego hablan de huertos urbanos, de no sé qué. Bueno, a ver, Ujú. no tiene nada que ver. O Claro. sea, pero está bien que haya ese Ujú, intento de ruralizar la ciudad y de urbanizar el campo, donde los márgenes son cada vez más difusos, y ujú. eso está muy bien. Pero yo creo que nuestro sector concreto ya de las industrias culturales y creativas, obviamente está lleno de oportunidades. Pero también las profesiones liberales tienen Ujú. muchas oportunidades en el campo, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo a que repiense sus negocios y que de alguna manera piense en el campo. Muy bien.
Pues muchas gracias por todo. Ya nos Muchas vas gracias a ti, contando, Patricia. que la Muchas gente se gracias. informe bien en esa web de España Creativa y en todas sus redes sociales Muchas y nos gracias. vamos viendo por ahí. Muy Un bien, muy abrazo a bien. Muchas todos. gracias, Patricia. Venga, Hasta luego. adiós, adiós a todos. Chao, chao.